Hola oyente, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos. Estamos viviendo una crisis constitucional en relación con las acciones y declaraciones del expresidente Donald Trump. Uy, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Una crisis constitucional puede ocurrir cuando una rama del gobierno intenta tomar poder de las otras dos, ¿verdad? Las cuales fueron diseñadas para controlarse mutuamente. Exacto. Y precisamente sobre eso tratan nuestras fuentes de hoy. Ajá. Tenemos aquí varios puntos de vista de expertos legales. Interesante. Algunos creen que ya estamos en una crisis o nos dirigimos hacia ella, Sí. mientras que otros argumentan que a pesar de la retórica, el sistema democrático establecido por los fundadores se mantiene. O sea que hay tela para cortar. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es analizar estas diferentes perspectivas para que usted, como oyente informado, pueda tener una comprensión clara de los argumentos clave. Me parece fundamental. Para eso estamos aquí, ¿no? Para analizar y debatir. Exactamente. Entonces, empecemos por el argumento de que sí estamos en una crisis constitucional. ¿Cuáles son los puntos principales que esgrimen estos expertos? Bueno, principalmente señalan 4 áreas donde se considera que las acciones del expresidente Trump pusieron en riesgo la Constitución y la separación de poderes. 4 áreas, nada más y nada menos. Así es. La primera tiene que ver con sus intentos de menoscabar el poder del Congreso sobre el presupuesto. Así. Recuerdo haber leído algo sobre eso. ¿Podrías explicarlo un poco más para que quede súper claro? Imagina que me lo estás contando en un café. Vale, mira, la Constitución le da al Congreso el control de la plata del gobierno, ¿cierto? Es decir, quién gasta cuánto y en qué Ajá. la plata. Algunos expertos legales argumentan que cuando el expresidente Trump empezó a reducir agencias federales y a despedir gente en esas agencias que fueron creadas por el Congreso, incluso gente en puestos claves, ahí se cruzó una línea importante. Entiendo. ¿Y por qué eso es una crisis constitucional y no solo una decisión administrativa? Porque según la Constitución, el Congreso aprueba las leyes y decide cómo se financia el gobierno, ¿verdad? El presidente en teoría se encarga de que esas leyes se cumplan. Entonces, el intentar reducir el tamaño de agencias y despedir empleados de forma unilateral, algunos dicen que estaba metiéndose en la cancha del Congreso, que es quien decide el presupuesto. O sea que estaba como invadiendo terreno ajeno. Exactamente. Como dice Alex Usanovich de Protect Democracy, ese poder del Congreso sobre el dinero es quizás uno de los más importantes que les dieron los que escribieron la Constitución. Tiene sentido. Es como si el presidente estuviera tratando de cambiar cómo funciona el gobierno sin seguir el proceso que está establecido. ¿Ves la implicación? Claro. Es como si el dueño de la casa decidiera cambiar las cerraduras sin consultarle a los demás que también viven ahí. Ujú. ¿Cuál es el segundo punto que se menciona? Porque este primero ya me dejó pensando. El segundo punto, y este quizás te sorprenda, es cuando el expresidente Trump habló de la posibilidad de quedarse un tercer mandato. Pues sí, recuerdo eso. Dijo algo como que no estaba bromeando y que había maneras de hacerlo. ¿Qué dicen los abogados constitucionales sobre eso? Bueno, la Constitución, específicamente la enmienda 22, dice muy claro que un presidente solo puede estar 2 periodos. Josh Chaffetz, profesor de Derecho Constitucional en Georgetown, dice que es casi seguro que no podría volver a ser presidente sin cambiar la Constitución. Y cambiar la constitución no es como cambiar un bombillo, ¿verdad? Mm. Se necesita un montón de gente de acuerdo. No. Para nada. Se necesitaría que 2 tercios del Congreso votaran a favor y que 3/4 partes de los estados también dijeran que sí. Y ahora mismo ni los republicanos tienen esas mayorías en el Congreso, ni creo que haya ese nivel de acuerdo entre los estados. Entonces, que un expresidente siquiera mencione la posibilidad de un tercer mandato genera dudas sobre si realmente se están respetando los límites que la Constitución puso precisamente para evitar que alguien se quede demasiado tiempo en el poder. ¿Entiendes por qué eso preocupa a algunos expertos? Totalmente. Es como si en un partido de fútbol alguien dijera que va a jugar un tiempo extra, aunque ya se han acabado los 2 tiempos reglamentarios. Sigamos con el tercer punto, la relación con los tribunales. Ahí también hubo varios episodios tensos, ¿no? Sí. Se menciona un caso donde aparentemente no se hizo caso a una orden de un juez para que regresaran unos aviones con migrantes venezolanos. También hubo jueces que se preguntaron si el gobierno de Trump estaba cumpliendo con sus decisiones. Un juez incluso dijo que la administración violó el texto claro de su orden al congelar miles de millones en ayudas. Eso suena serio. Otro juez señaló que su orden en un caso sobre ayuda a otros países no permitía que el gobierno buscara nuevas justificaciones legales después de que ya había tomado la decisión. Ya vio. O sea Ya. que había como forcejeo entre el poder ejecutivo y el judicial. Pues, sí. Y la reacción del expresidente a estas decisiones de los jueces tampoco fue muy amigable, por lo que recuerdo. Llegó a pedir que se investigara al juez que llevaba el caso de los inmigrantes, y algunos congresistas republicanos incluso hablaron de hacerle un impeachment a otros jueces que fallaron en contra del gobierno de Trump. Caramba.
Esto fue como una pelea de pesos pesados. Imagínate, esto fue tan grave que hasta el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts, que no suele hacer declaraciones públicas sobre política, tuvo que salir a dar una especie de regaño. Increíble. Kimberly Whaley, que es profesora de Derecho, llegó a decir que se estaba destrozando la Constitución y que Trump se estaba convirtiendo en una especie de rey con poder ilimitado. ¡Qué fuerte! Sí, son palabras muy fuertes. Y el cuarto punto que mencionan los expertos es cómo se usó el poder del gobierno para ir detrás de personas que el expresidente veía como sus enemigos. ¿A qué se refieren exactamente? Dame algunos ejemplos para entenderlo mejor. Bueno, se habla del arresto de personas que protestaban a favor de Palestina, de amenazas con quitarle fondos a universidades y a oficinas de abogados y de hacer más difícil que los periodistas pudieran acercarse al presidente. Ya veo, Kim Lane-Sheppell de la Universidad de Princeton incluso lo comparó con lo que pasó en Hungría, donde se tomaron medidas para que el gobierno tuviera más poder. Sí, una comparación bastante fuerte. Ella dijo que ya habíamos pasado la crisis constitucional y que estábamos en una situación muy peligrosa. Sin duda es una perspectiva alarmante. Pero es muy importante que sepas que también hay otros expertos legales que no ven las cosas de la misma manera y que dicen que no estamos en una crisis constitucional. Ah, sí. ¿Y cuáles son sus argumentos principales? Bueno, esos expertos dicen que aunque Trump dijera cosas fuertes, el sistema siguió funcionando. Por ejemplo, cuando los tribunales fallaron contra su gobierno, apeló esas decisiones y ellos ven eso como algo normal dentro del proceso legal. O sea que para ellos, el hecho de que se pudieran apelar las decisiones es una señal de que el sistema seguía funcionando. Exacto. Jessica Levinson, que es profesora en la Facultad de Derecho de Loyola, explica que criticar a un juez fuera de la corte por una decisión que no le gustó al presidente no es en sí mismo una crisis constitucional. Ella dice que el hecho de que se sigan los procesos legales indica que todavía se respeta el sistema. Interesante. También argumentan que algunas de las acciones de Trump, como contratar y despedir gente o deportar migrantes, están dentro de los poderes que la Constitución le da al presidente. Sí, Mike Davis del Artículo 3 Project, que es un grupo que defiende que el presidente tenga más poder, lo compara con el director de una empresa que tiene la autoridad para contratar y despedir. También menciona que la Constitución le da al presidente el poder de defender al país si hay un ataque repentino. ¿Tiene sentido? Amanda Frost, profesora de Derecho en la Universidad de Virginia, está de acuerdo en que todavía no estamos en una crisis constitucional, pero advierte que podríamos estar acercándonos. Ella señala que Trump no llegó a decir explícitamente que no tenía que obedecer lo que dijeran los tribunales. Frost también menciona lo de la información incorrecta o las declaraciones poco sinceras, como en el caso de los aviones, con los migrantes venezolanos. Aunque el gobierno de Trump dijo que no había recibido la orden escrita a tiempo, el hecho de que se dijeran cosas contradictorias genera preocupación. Claro, es como si hubiera una falta de transparencia que genera desconfianza. Exacto. Entonces hemos visto cómo algunos expertos se preocupan por los intentos de Trump de influir en el presupuesto, lo de sugerir un tercer mandato y sus problemas con los tribunales, además de usar el gobierno contra sus opositores. Sí. Pero también vimos que otros dicen que el sistema, a pesar de todo, siguió funcionando con sus apelaciones y debates. Tal cual. Hemos presentado las dos caras principales de este debate tan importante. Tommy, entonces, oyente, después de escuchar estas dos perspectivas, ¿qué te parece más importante? ¿Crees que lo que pasó fue una ruptura grave de la Constitución o fueron solo tensiones dentro de un sistema que todavía puede arreglarse? ¿Y qué crees que significan estas dos formas de ver las cosas para el futuro? Es una pregunta difícil con muchas aristas, pero esperamos que esta inmersión profunda te haya dado algunas ideas para seguir pensando en este tema tan relevante. Bueno, oyente, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado esta inmersión profunda en el tema de la posible crisis constitucional en Estados Unidos. Y recuerda que la información es poder. Hasta la próxima.